Comienza el día para Alonso, vecino de la localidad de Charallave, y si no se apura llegará tarde a su lugar de trabajo en el centro de Caracas. Diariamente, Alonso comparte este viaje con 900 pasajeros que colman los vagones del tren en su hora pico. Ya llegamos al terminal del tren en Caracas. Su siguiente paso es ingresar en una de las estaciones del sistema subterráneo de Caracas. Acá, Alonso recorrerá 12 estaciones y una transferencia para culminar su trayecto cerca de su sitio de trabajo en el centro de la ciudad. Alonso ha usado parte de una red de transporte público que se está ampliando en toda Venezuela, no solo para mejorar la movilidad en las ciudades, sino para generar nuevos ejes de desarrollo. Pero ¿qué tiene que ver el transporte público con el desarrollo? Contar con un buen sistema de transporte es fundamental para la calidad de vida. En el programa de hoy sabremos cómo las líneas del metro, trolebuses y trenes permitirán un crecimiento más armónico de las ciudades y una mejor distribución de la población en el territorio venezolano. El tren que abordó Alonso para salir de Charallave es el tramo 1 del sistema ferroviario Ezequiel Zamora, inaugurado en noviembre de 2006. Este es uno de los primeros adelantos de un conjunto de 13.665 kilómetros de vías férreas que unirán las distintas regiones del país. El tramo 1 del sistema Ezequiel Zamora une los valles del Tuy con Caracas. Son 41,4 kilómetros de vías que cuentan con 13 trenes eléctricos en servicio y 4 estaciones: La Rinconada, Charallave Norte, Charallave Sur y Cúa. En su actual operación, el tramo 1 presta servicio a 29.000 pasajeros diarios. Sin embargo, su capacidad total alcanza los 86.000 usuarios por día. ¿Pero qué justificó la construcción de este ferrocarril? La Vallecocha a veces te demoras hasta 4 o 5 horas, porque yo trabajaba en Caracas y yo salía aquí a las 4 de la mañana y eran las 7 de la mañana y estaba metida en la Vallecocha. Ahora con el tren yo me ahorro aproximadamente de 2 a 2 horas y media. Es una necesidad, todavía lo sigue siendo. La mayoría de la red vial fue concebida para una población que es como la mitad de la población que tenemos nosotros ahorita en el país, hablando de personas. Y si hablamos de vehículos, seguramente es muchísimo menos, porque la tenencia vehicular también ha aumentado en este momento. En casos como el de los valles del Tuy, los sistemas de transporte público aportan una buena solución para la movilización de ciudadanos, porque son rápidos, seguros, disminuyen el tráfico de automóviles y reducen la emisión de dióxido de carbono. Sin embargo, el alcance de los sistemas de transporte público que se están implementando en Venezuela va más allá de los entornos urbanos. En el estado Aragua, empezaron las primeras obras civiles del segundo tramo del sistema Ezequiel Zamora, que partirá desde La Encrucijada hasta llegar a Puerto Cabello en el estado Carabobo. Este tramo conectará a través de 108 kilómetros de vías las ciudades de Cagua, Turmero, Maracay, San Joaquín, Guacara, San Diego, Naguanagua y finalmente Puerto Cabello. Se trata de la zona más densamente poblada del país. Este tramo también servirá de articulador para otros ejes ferroviarios que se están levantando en todo el territorio nacional. En Puerto Cabello, el sistema Ezequiel Zamora conectará con el eje ferroviario Simón Bolívar, que une los estados Carabobo con Yaracuy, Lara y Portuguesa. La primera parte de este eje, entre Puerto Cabello y Barquisimeto, estuvo activa hasta 1996, pero fue abandonada por los gobiernos de la época. Ahora, el IAFE,
está rehabilitando la línea con nuevas ferrovías y trenes para reactivar el servicio de carga y pasajeros. La segunda parte, que va desde Yaritagua hasta Acarigua, tiene más de 20 años en operación, pero está siendo modernizada. Esta segunda parte también comprende la extensión del eje hasta Turén, una de las zonas agrícolas más productivas del país. Cabe preguntarse por qué reconstruir lo que se había dejado perder, en especial en una zona que cuenta con carreteras y autopistas. Me parece una gran oportunidad de retomar un plan ferroviario nacional, de por lo menos hacerlo seriamente, y no es fácil, no es sencillo, es una cosa que tienes una gran inversión, tienes que estar bien planificado y sostenerse en el tiempo. Más al este se construye el eje que irá desde San Juan de los Morros, estado Guárico, a través de los llanos centrales hasta alcanzar San Fernando de Apure. Este eje más adelante estará conectado con el Ezequiel Zamora a través de un tramo que partirá desde San Juan hasta la Encrucijada, en Aragua. También se iniciaron los primeros trabajos de la línea Chaguaramas-Caicara del Orinoco, que atraviesa el oriente del estado Guárico hasta alcanzar Bolívar a través de un tercer puente sobre el Orinoco. Esto significa que se unirán por tren parte de las zonas más despobladas del país. ¿Pero qué objetivo persigue esto? Una de las razones fundamentales para todo ese sistema ferroviario nacional que se planteó y se está desarrollando de hecho es tratar de que exista un equilibrio territorial diferente al desequilibrio que tenemos en este momento. Toda la parte sur, donde hay productos, posibilidades de desarrollo, no están siendo explotados. También encontraremos que ya fueron colocadas las piedras fundacionales de otros dos sistemas, uno que unirá Maracaibo con Sabana de Mendoza en el estado Trujillo y otro que cruzará el oriente del país desde Ciudad Guayana atravesando Monagas y Sucre hasta Manicuare en la península de Araya. En el futuro habrán otras líneas que cruzarán prácticamente todas las regiones del país. Se trata de 13.665 kilómetros de ferrovías y material rodante que estarán operativos dentro de 25 años. Pero ¿por qué una inversión tan grande en trenes? Puedes transportar más personas en poco tiempo, de manera segura, confiable. Pero Venezuela, además de esas razones, tiene una, y es que Venezuela es productor de petróleo. Si nosotros, en lugar de consumir la cantidad de combustibles que consumimos, logramos disminuir y exportar, a nosotros nos ingresaría más dinero. El sistema ferroviario es una estrategia que busca a largo plazo desconcentrar a la población del centro norte del país desarrollando actividades económicas que le permitan a la gente vivir y trabajar. Pero mientras esto ocurre, volvamos a la ciudad de Caracas. Habíamos dejado a nuestro amigo Alonso montado en el tramo 1 del sistema ferroviario Ezequiel Zamora. Ahora es el momento de hacer una pausa. Al regreso, sabremos qué otros proyectos de transporte público se están articulando en Venezuela para movilizar todos los días a personas como Alonso. Hace un rato dejamos a nuestro amigo Alonso listo para ingresar al sistema Metro de Caracas, en la estación La Rinconada de la línea 3. En este momento, él está pasando debajo de una zona llena de maquinarias, desvíos y pantallas metálicas. Es el paisaje de Caracas en remodelación, que está ampliando sus sistemas de transporte público para satisfacer a su creciente población. Pero no solo Caracas. Los planes de transporte público son fundamentales en las ciudades venezolanas con muchas expectativas de crecimiento. Acá en Barquisimeto, capital del estado Lara, se está articulando un sistema de autobuses eléctricos alimentados por unas líneas de cables llamadas catenarias. Estos vehículos se conocen como trolebuses y el sistema en su totalidad se llama Transbarca. Su característica principal como sistema de transporte masivo es que es un sistema superficial basado en canales exclusivos, optimizando los tiempos de recorrido de cualquier unidad. Entonces, tomando en consideración y valorando eso,
se planteó que Barquisimeto tenía que ser una ciudad para su crecimiento futuro desconcentrada. En una primera etapa, Transbarca consiste en poner en funcionamiento 80 unidades para transportar 180.000 pasajeros diarios entre el oeste y el este de la ciudad. Estas unidades tendrán una capacidad de 150 pasajeros y transitarán por canales de uso exclusivo que se están levantando en las avenidas Florencio Jiménez, Libertador, Venezuela, Argimiro Bracamonte, Rómulo Gallegos, Lara, Pedro León Torres, 20 y Paseo Los Leones. Además, Transbarca comprende un sistema de señalización que detecta la posición y velocidad del trolebús para hacer funcionar los semáforos en su recorrido. Las unidades ya no se detendrán en paradas, sino estaciones de embarque-desembarque que se ubicarán cada 600 metros en el trazado de las 2 líneas planificadas. 3 de estas estaciones recibirán a los usuarios de otras rutas de autobuses y minibuses que actualmente funcionan en la ciudad. Estas son las llamadas estaciones de transferencia, que están ubicadas en la Ciudad Judicial, el Parque de los Leones y el Monumento al Sol. La idea es no generar un impacto negativo en los sistemas de transporte que existen actualmente, los cuales son fuente de trabajo para muchos barquisimetanos. Son sistemas troncoalimentadores, es decir, de una estructuración jerárquica del resto de los sistemas de transporte. Quiere decir que tiene un sistema que tiene troncales principales y tiene alimentadores que comparten esas personas con las troncales principales. Ese terminal de transferencia que normalmente está ubicado donde hay una zona urbana importante, ahí llegan y salen las alimentadoras. El Transbarca se integrará también con el Sistema Ferroviario Nacional en la estación terminal Simón Bolívar que se construye acá, al oeste de Barquisimeto en la avenida Florencio Jiménez. Cuando sea culminado, este complejo no solo será la cabecera de las unidades de Transbarca, sino que servirá de terminal para rutas extraurbanas. Esto lo convertirá en el terminal de pasajeros más grande de Venezuela, con 110.000 metros de construcción. Osvaldo Rojas Palacios es el presidente de Transbarca. Es multimodal, porque ahí vamos a concentrar no solamente la estación de cabecera del sistema de transporte masivo, sino que ahí también concurren las rutas intraurbanas, las rutas extraurbanas e inclusive las rutas entre ciudades. Pero también dejamos un espacio grande para hacer la estación principal del sistema ferroviario, porque de aquí se podrán generar movimientos de pasajeros. Alguien podrá tomar una unidad del sistema de transporte masivo, llegar a la estación, trasladarse en tren y llegar a la Plaza Venezuela de Caracas en un solo recorrido cerrado. El Transbarca fue planificado de acuerdo a criterios que mejoran aspectos urbanísticos de Barquisimeto, como mejores espacios para el peatón, áreas verdes y el estímulo de 4 centros productivos en los 4 puntos cardinales de la ciudad. Estos criterios están contenidos en el Programa de Desarrollo Urbano de Barquisimeto, PRODEVAR. Nosotros hablamos de la desconcentración de la ciudad. Para desconcentrar la ciudad hay que desconcentrar servicios, pero para desconcentrar servicios necesitamos que el usuario tenga todo lo que necesita en ese sitio desconcentrado. No hay manera de tenerlo todo si no tienes una tecnología que te disponga de eso. En casos como los de Barquisimeto, está claro que el transporte público es un elemento importante para una ciudad más habitable. Si volvemos a Alonso, encontraremos que su viaje en metro lo exime de enfrentarse a un largo rato de tráfico en unidades de transporte en mal estado, con ruido y humo. Tratar de hacer del transporte público una experiencia más agradable para el ciudadano es un tema al que se dedica permanentemente Geraldine Fuenmayor. Ella es docente del posgrado de Planificación de Transporte del Instituto de Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela. Planificación de transporte puede ser, vamos a decir, puede ser vista como un proceso. Vendría siendo llevar el concepto de planificación, que es mucho más amplio y que es también utilizado en muchas otras áreas, pero visto directamente sobre la temática del transporte. Contar con buen transporte en una ciudad no es cuestión de invertir en trenes, metros o autobuses de manera aislada. Existen una serie de factores que se evalúan en cada contexto para saber qué necesidades hay y cómo pueden ser satisfechas. Las etapas básicas, vamos a decir, así a grandes rasgos,
que se manejan en la planificación del transporte sería identificar primero cuál es el comportamiento de la variable transporte para luego poder pasar entonces a una etapa de prospectiva, de hacer, vamos a decir, de plantearnos escenarios. El planificador de transporte no trabaja solo, trabaja muy de la mano con planificadores urbanos, con economistas, con sociólogos. La parte de las instituciones es fundamental, es prácticamente determinante. La planificación juega con todos estos factores para generar un modelo que se adapte a la realidad de cada ciudad. Pero la realidad, en muchos casos, es más compleja de lo que pudiéramos imaginarnos. Al regreso veremos que existe una herramienta desarrollada en Venezuela que ha servido para solventar estas situaciones. Antes de la pausa, vimos que la planificación del transporte toma en cuenta factores muy complejos para formular propuestas. Esto lo sabe muy bien Tomás de la Barra, quien ha pasado la mayor parte de su vida dedicado a Tranus, un programa de computación creado por él que sirve, entre otras cosas, para generar modelos de transporte. Tranus es un software, un sistema de programas que está orientado a la modelación de ciudades o regiones. Tranus hace una simulación integral de los usos de suelo, tipos de transporte y actividades en una ciudad o región. Gracias a esto es posible evaluar los efectos de aplicación de políticas y programas en términos económicos, sociales, financieros, energéticos y ambientales. Las primeras aplicaciones prácticas se realizaron en el 85 y bueno, desde el 85 hasta acá ya son unos cuantos añitos en que venimos trabajando con bastante intensidad y es un software que se ha aplicado no solo en Venezuela, sino en muchísimos países en el mundo. Tranus fue el primer programa de computación de su tipo en ser adaptado a computadores personales PC y al sistema Windows. Por eso es utilizado en muchas partes del mundo para generar soluciones. Sin embargo, a pesar de su éxito, la empresa de Tomás de la Barra, llamada Modelística, liberó la licencia del programa en el año 2005. Para hacer un tipo de programa de este tipo, un software de este tipo, uno utiliza muchos pedacitos de programas que son desarrollados por otra gente. Y entonces no es lógico que uno cobre por un software en la cual colaboró una comunidad bastante amplia de ingenieros de computación, en fin, gente que ha desarrollado en todo el mundo. A través de la planificación, Alonso y muchísimas más personas pueden completar todos los días sus viajes pasando de un medio de transporte a otro sin mayores retrasos. Sin embargo, también la planificación tiene sus límites. Las propuestas no pueden salir a la luz pública inmediatamente. La idea siempre es buscar la manera de que especialistas con la parte organizacional e institucional puedan organizar la información, puedan, vamos a decir, explicársela bien a los sindicatos, a todos los involucrados, de manera que todos salgan beneficiados de la nueva propuesta. Pese a las dificultades, un sistema de transporte bien integrado no solo mejora la movilidad de ciudadanos como Alonso. Este tipo de redes, como digo, trae muchos beneficios a los usuarios, sobre todo si operan en canales exclusivos. Eso permite que el transporte público circule incluso a mayor velocidad que el automóvil. Hace un rato observábamos este paisaje urbano en remodelación. Se trata de las obras civiles de la línea 3 del Metro de Caracas, uno de los muchos trabajos de ampliación que está experimentando este sistema de transporte público. Esta línea contará ahora con las estaciones Jardines, Coche, Mercado y La Rinconada, que ya está en funcionamiento para interceptar el eje ferroviario Caracas-Tuy Medio. Se trata de 5,9 kilómetros de vías subterráneas que sirven a una población de 1 millón de habitantes en la periferia del valle. Esta línea tiene una capacidad de 260,000 pasajeros por día. La línea 3 y todas las demás obras mantienen a la compañía anónima Metro de Caracas, Cametro, en una marcha contrarreloj. Es que la ciudad no es la misma de hace 20 años. Caracas es una ciudad que ha crecido de una manera sumamente desordenada.
la única manera de que cambie realmente el sistema de transporte y cambie la calidad de vida es que en esos grandes corredores se tengan grandes rutas troncales. A la demanda del Metro de Caracas se le suma la del sistema ferroviario Ezequiel Zamora y el Metro de Los Teques, inaugurados ambos en 2006, que agregan cada día hasta 120.000 pasajeros provenientes del área metropolitana de Caracas, como nuestro amigo Alonso. Pero veamos cuáles son estas obras de ampliación. El primer paso fue la línea 4, concebida como una extensión de la línea 2, que ahora conecta con Metro Los Teques. La línea 4 fue abierta al público en julio de 2006, mide 5,5 kilómetros y cuenta con 4 estaciones, teatros, nuevo circo, parque central y zona rental. 393.000 pasajeros que cada día transferían de la línea 2 a la 1 toman la línea 4 para desplazarse hacia el este de la ciudad y moderan la congestión del sistema. Dentro de pocos años, esta línea se prolongará a lo largo del sureste de la ciudad. Esta segunda etapa partiría desde la estación Zona Rental, a través de Bellomonte, Las Mercedes, Chuao, y cruzaría de nuevo hacia la ribera norte del Guaire, hasta enlazar con Bellocampo y Parque del Este. El metro está conjugado con otros sistemas de transporte diferentes al subterráneo. Un ejemplo tenemos en la estación Parque Central de la línea 4, donde K-Metro está instalando un sistema que para muchos fue sorpresivo. Metrocable es una gran solución porque va a extender ese servicio de metro a los usuarios más cautivos, a los barrios de difícil acceso donde a veces los jeeps ni llegan, y integrarlo con la tarifa. Entonces, esa parte social es bien interesante. El Metrocable beneficiará a 67.000 personas en todo el sector de San Agustín del Sur, donde están varios de los barrios populares de más tradición y antigüedad de Caracas. La idea final es tratar de extender el sistema metro a través de las distintas modalidades de transporte, hasta Guarenas, Guatire y los Altos Mirandinos. El metro fue concebido como esa gran espina dorsal y todas las exposiciones de motivo decían que el metro se ocuparía entonces después del transporte superficial para crear un sistema completo. Yo tendría como toda la esperanza de que en 5 años tengamos un sistema de transporte integrado para poder realmente cambiar la situación de Caracas. Gracias a los sistemas de transporte masivo, gente como Alonso llega todos los días a tiempo a sus actividades. En Barquisimeto, en Caracas, así como en Maracaibo, Valencia, Mérida, Maracay y Puerto Ordaz, muchas personas trabajan para ampliar la red de transporte masivo. Ya hemos visto por qué. El transporte es como la vialidad, todo eso es como un sistema, como el cuerpo humano. Si hay algo que te falla, se va a afectar en el otro. Entonces todo está interrelacionado. En Venezuela se están emprendiendo formas más limpias y conscientes de desplazarse, formas que incentivan el desarrollo armónico de la totalidad del país. Las redes de transporte público subterráneas o superficiales abren caminos de ciencia en Venezuela. El transporte es un componente de nuestra vida cotidiana tan importante, ¿no? El sistema de transporte es como neurálgico, ¿entiendes? Es realmente estructurante en la ciudad. Las condiciones de contaminación disminuyen totalmente. No solamente emisiones de gases contaminantes, ruido. Es necesario que a este sistema se asocie el tema vital del ambiente. Cuando discutimos qué tecnología íbamos a seleccionar, estuvo presente el ambiente.